La alimentación es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día. El hambre es la necesidad urgente de ingerir cierta cantidad de alimento básico para la supervivencia del individuo. Es una alarma fisiológica que no admite demora ni sabe de exquisiteces. El apetito se refiere a la preferencia o selección cualitativa de los alimentos. Sirve para regular el adecuado ingreso de energía para mantener las necesidades metabólicas. La conducta alimentaria es el comportamiento normal relacionado con los hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas de ellos. Perspectiva histórica de los trastornos de la conducta alimentaria. La obesidad en las sociedades primitivas. Históricamente, la alimentación ha estado ligada al estatus y al prestigio social. Las primeras referencias de la obesidad humana se encuentran en el Paleolítico, 30.000 y 20.000 a.C., siendo las mujeres obesas las más atractivas, por una supuesta mejor capacidad procreadora y alimentadora. Del mundo clásico al siglo XXI. Hipócrates identifica por primera vez la relevancia para la salud de factores como la restricción dietética, el aumento del ejercicio y la disminución de la cantidad de sueño para la salud. Además, señaló el riesgo de estar obeso asociándolo con la infertilidad en las mujeres. Roma fue una de las pocas culturas que valoraban la delgadez. Como gustaban de banquetes exuberantes, utilizaban el vómito y los atracones como medios para regular el peso, generalmente en la clase media y alta. Siglo I. En un tratado sobre las enfermedades de la mujer aparece la citargia, que es el rechazo al alimento. Edad Media. El cuerpo femenino tenía que denotar corpulencia con el vientre redondeado. Eso era símbolo de fertilidad. Doctrina cristiana. El ayuno era una práctica idónea para la perfección. En este contexto aparece la anorexia santa. Renacimiento. Se produce una socialización del cuerpo, en donde el estatus no dependía de la musculatura y la fertilidad, sino de la importancia social atribuida a una persona como su porte, habla y maneras. A partir del siglo XIV y siglo XVI, la anorexia empieza a extenderse fuera de los conventos como una epidemia y aparecen los artistas del hambre que se exhiben en las ferias. A pesar de esto, en el siglo XV al siglo XVIII, el paradigma de la belleza continuó siendo la mujer gruesa. En esta época, desde el punto de vista médico, el hambre manifestada como enfermedad presentaba tres diferencias. Hambre canina, en donde el enfermo desea estar comiendo y vomitando como un perro. Boulimos, una gran hambre donde el enfermo no vomita pero se desmaya. Malaquias o pica, se apetece mucha comida mala y contraria y solía darse en las mujeres embarazadas. En Francia, 1798, Pinel publica su nosografía filosófica, donde incluye a la anorexia, la pica y la bulimia en el capítulo dedicado a las neurosis de la digestión. Siglo XIX, el modelo victoriano. Inicia el estudio científico de la anorexia nerviosa. Bull la describe como la apepsia histérica, como un cuadro típico de mujeres jóvenes con origen orgánico. La Segue destaca su etiología emocional presentándola como una perversión o anomalía intelectual y señalando la existencia de relaciones interpersonales perturbadas y deseos inconscientes. Mientras que Charcot es el primero en señalar el miedo a la obesidad como responsable del ayuno. Siglo XX. Aumentan las investigaciones sobre la obesidad, como el estudio de la ingesta alimentaria y el uso de medidas conductuales para perder peso.
Durante la década de los 60, la psiquiatría, influida por la teoría psicoanalítica, considera que la obesidad es la expresión de un conflicto inconsciente que refleja una alteración en la personalidad del individuo. Durante la década de los 70, se desarrollan las técnicas quirúrgicas que actúan sobre el estómago para limitar la ingesta alimentaria, así como el aumento de los tratamientos dietéticos para controlar el sobrepeso. Cuerpo, corporalidad y psicopatología asociada. Conciencia y corporalidad. Son conceptos claves de la psicopatología. Con estos se vivencia la conciencia del yo, a través del sentimiento de su unidad, del sentimiento de su oposición a lo externo, el yo sigue consciente a sí mismo. El cuerpo representa un modo de estar en el mundo, habita un espacio, proyecta y recuerda en un tiempo y es compartido con otros. Salud. Se manifiesta por el silencio corporal, como la ausencia de los síntomas. Y cuando acontece una enfermedad, se manifiesta a través de experiencias como el dolor y la angustia. La imagen corporal es el cuadro que tenemos en nuestra mente sobre el tamaño, la forma, la estructura de nuestro cuerpo y como los sentimientos que tenemos hacia cada parte que lo constituye. Alteración de la imagen corporal en los trastornos del comportamiento. Es el fenómeno multidimensional que incluye aspectos perceptivos, conductuales y actitudinales hacia el cuerpo. La vivencia de la corporalidad en los trastornos de la conducta alimentaria parece tener aspectos comunes con la dismorfofobia, que son las preocupaciones y quejas acerca de la deformidad de uno mismo. Algunos de estos forman parte de la autoconciencia de la humanidad y han evolucionado en función de los datos de realidad, de las emociones y de la moda. Al dismorfofóbico le preocupa su aspecto, la imagen de su corporalidad que ofrece a los demás y a sí mismo. Trastornos de la conducta alimentaria. Se clasifican en trastornos cuantitativos de la alimentación y trastornos cualitativos de la alimentación. En los trastornos cuantitativos de la alimentación encontramos por exceso en la ingesta a la obesidad y la bulimia. Por déficit en la ingesta encontramos a la anorexia. Dentro de los trastornos cualitativos de la alimentación, por alteración de las características intrínsecas de la nutrición, encontramos al mericismo, la bulimia inextinguible con vómito, ingesta de sustancias no alimentarias que a la vez se subdivide en pica y coprofagia. Hija, ¿por qué no comes? Estoy comiendo. No, solamente estás separando la comida. Sí, estoy comiendo. No estás comiendo, yo te estoy mirando. Solo que hoy no tengo mucha hambre. Todos los días me dices lo mismo y estás muy pálida. No, eso es lo que tú crees. Estás muy pálida, dile algo. Marta, ¿por qué no estás comiendo? Sí, estoy comiendo. No estás comiendo, Marta. Sí, Si no puedes. ¿No ves que estoy gorda? ¿No me No ves? estás No estás gorda. ¿Quién te dijo eso? Estoy gorda, es que ustedes no me ven. No, Marta, estás debes comerte gorda. todo lo que tienes en ese plato. Ya estoy terminando, ya no quiero. ¿Qué estás terminando? Marta, no Ese has plato comido está nada. completo. Sí terminé, ya no quiero, se me quitó el hambre. Marta, Marta, no te siéntate. vayas. No, Siéntate. ya no quiero. No te vas hasta que te Ya, acabes no, todo. ya comí lo suficiente para sobrevivir, déjenme en paz.
¿Qué es anorexia? Es un trastorno del comportamiento alimentario que se caracteriza por una pérdida significativa del peso corporal, producida normalmente por la decisión voluntaria de adelgazar. El adelgazamiento se consigue suprimiendo o reduciendo el consumo de alimentos, especialmente los que engordan, también con cierta frecuencia mediante vómitos, uso indebido de laxantes, ejercicio físico exagerado, consumo de anorexígenos y diuréticos. Algunas características de las personas con anorexia. Comienzan a preocuparse por el peso y no hablan de otra cosa. Comienzan a bajar de peso y no parecen ponerse límites. Cambio de humor sin causa aparente. Pérdida sucesiva de la menstruación. Tipos de anorexia. Anorexia nerviosa restrictiva. Se trata de un cuadro clínico donde los pacientes logran un bajo peso a través de dietas muy restrictivas, ayuno muy prolongado y abundante ejercicio de intensidad elevada. Anorexia nerviosa purgativa compulsiva. Son pacientes que recurren de forma puntual o sistemática a atracones o purgas, vómitos, laxantes, diuréticos. Existe un subgrupo que no presenta atracones, pero sí recurren a la purga de forma sistemática. Debido a la pérdida del control de los impulsos propios, los sujetos son más susceptibles de padecer una mayor variabilidad emocional, así como de sucumbir al consumo de sustancias adictivas. Buenas tardes, psicóloga Giovanna Medina. Bienvenidas a la entrevista. De antemano, gracias por su colaboración. Mi nombre es Carolina Barco. Empezamos. ¿Con qué frecuencia se presentan en su consulta casos de trastornos alimenticios y a qué grupo etario pertenecen? Bueno, dentro de mi consulta yo trabajo más con niños, pero cuando me llegan casos adolescentes, que realmente pues me llegarán unos 10 casos al año, y también dentro de mi experiencia he trabajado con chicas que tienen algún tipo de trastorno de alimentación. Normalmente el grupo al cual yo creo que afecta más esto es a las adolescentes y quizás a los jóvenes adultos cuando hay alguna situación que no saben manejar. Evelyn, por Dios, ¿por qué comes así? ¿Que tienes mucha hambre? ¿No has almorzado? No, en realidad tengo mucha hambre. Últimamente te veo que comes mucho, así como que demasiado, con muchas ganas, pero te veo mucho más delgada que antes. En realidad es como que si yo comiera y me hago más flaco. Ah, ya. ¿No Entiendo. te llenas con eso? Sí, es que yo vine almorzando y lo mío es solo como para picar mientras hago las tareas. Yo no podría con eso. La verdad es que siempre tengo hambre y yo no me llenaría con eso. Ah, ya. Puede ser tu metabolismo, asumo que debe ser eso. Puede ser. Ya. Ahora te recuerdo, como nunca me lleno, siempre tengo estas dos por si acaso. Ah, ¿Te ya. quieres? Toma. No, gracias, yo ya ¿No con- quieres este poquito? No, ya con lo que tengo es suficiente. Es que yo vine almorzando en sí, solo estoy como para hacer las tareas y algo. No, bueno. Igual si deseas aquí hay. No me enojas. Ah, ya, no, tranquilo. Pero que será que estás haciendo algo, una dieta, o tienes algún secreto para estar tan flaca y comer tanto. ¿Qué es bulimia?
Es un trastorno alimenticio caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las pautas de alimentación saludables, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy corto, lo que le genera una sensación temporal de bienestar, para después eliminar el exceso de alimentos a través de la purga, vómitos, ayunos o laxantes. Algunas características de las personas con bulimia. A nivel psicológico, encontramos la depresión, ansiedad, cambios de ánimo, miedo a aumentar de peso, distorsión de la imagen corporal y baja autoestima. En lo conductual, vómitos autoprovocados, uso de laxantes y diuréticos, acuden al baño enseguida después de ingerir alimentos. Tipos de bulimia. Bulimia purgativa. Es cuando se utiliza como conducta compensatoria el vómito, los laxantes, los diuréticos, enemas, jarabes diuréticos o incluso la teniasis, infección por Taenia solium, para eliminar lo más pronto posible el alimento del organismo. Bulimia no purgativa. El 6 o el 8% de los casos de bulimia se llevan a otras conductas compensatorias, como el ejercicio físico intenso, o no se hace nada o se hace mucho ayuno. Es un método menos efectivo para contrarrestar y deshacer las calorías. Desde su consulta, ¿cómo usted ha percibido la manera en que influyen las emociones, los afectos, los contenidos sociales desde la población entendida? Bueno, la persona que desarrolla un trastorno de alimentación, sea cual fuere, anorexia o bulimia, obviamente pues viene acompañada de todas esas características que tú acabas de mencionar. Lo emocional, lo familiar, lo personal, el duelo, alguna pérdida, algo que no ha sabido manejar. Cuando caemos en trastornos de alimentación es cuando no hemos manejado algo bien de nuestra vida y no tenemos la capacidad de poder enfrentarlo. Entonces, ¿qué es lo único que tú puedes manejar? Tu cuerpo. Y como no enfrentas, lo haces contigo mismo, ¿no? Entonces, por eso se suele dar esta situación. Hola. Hola, yo soy bien aquí recién llegando. Pues ahorita me voy a comer. Voy a ver si me sirvo algo porque la verdad es que nomás me comí un poco de un sanduchito como almuerzo, un par de hamburguesas como desayuno. Pero tú sabes que eso no llena. Sí. Sí, yo realmente no sé por qué estoy tan gorda. Sí. Tú sabes que yo no como mucho. Mucho. Oye, ya mismo te llamo, ¿sí? Porque voy a bañarme. Esto es lo que no comí del desayuno. Esto es lo que no comí del almuerzo. Esto es del postre.
Hola. Hola, Jose. Ay, disculpe, es que me estaba bañando. Sí, normal. Sí, hay un par de cosas. ¿Qué es obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica. Se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa, con un aumento de peso por encima de unos límites adecuados. Es un componente básico del síndrome metabólico, en especial la obesidad central. Los hábitos poco saludables, el estrés, la vida sedentaria y una mala alimentación son las causas más frecuentes del exceso de peso, desajustes endocrinos u hormonales. Complicaciones. Una persona obesa corre el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión arterial y trastornos cardíacos, entre otras complicaciones como baja autoestima, pobre autoconcepto, malos hábitos alimentarios y comorbilidad con otras psicopatologías. Tipos de obesidad. Obesidad sintomática. Tiene un origen concreto, una causa detectable, de la que la obesidad con frecuencia es tan solo uno de los síntomas. Obesidad sintomática por patología orgánica. Obedecería a distintos trastornos endocrinológicos o padecimientos neurológicos, región hipotalámica. Obesidad idiopática o constitucional. Obedece a toda una serie de factores causales mal conocidos, entre los que la predisposición familiar y el biotipo desempeñan con frecuencia un papel importante. Obesidad sintomática por balance calórico positivo. Se trata de individuos que por sobrealimentación, sedentarismo o ambas cosas a la vez, ingieren alimentos por un valor calórico superior al que luego va a ser consumido. Obesidades sintomáticas psicógenas. Suelen responder con frecuencia a un estado mantenido de ansiedad. No es extraño que la persona sometida a un nivel importante de ansiedad efectúe frecuentes excursiones a la cocina en busca de un bocado. Ello obedecería a un mecanismo de inhibición recíproca. Desde su experiencia y su enfoque teórico, ¿cuál es el abordaje terapéutico más recomendable y por qué? Bueno, realmente yo manejo un enfoque integral, ¿no? Tomo algunas escuelas porque dependiendo de la génesis de la problemática que presente la paciente y también el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces normalmente trabajo mucho el tema cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, también trabajo mucho técnicas gestálticas que son proyectivas para ver ciertos elementos, porque a veces dentro del discurso el paciente no suele decir todos los elementos, y trabajo mucho el tema de psicoeducación, porque muchas veces estos pacientes tienen el trastorno y no saben las consecuencias. También trabajo algunos ejemplos de jóvenes, normalmente cuando son adolescentes, que han sufrido y que han muerto por la enfermedad, y algunos documentales. Entonces ahí va cambiando la perspectiva un poco de estos pacientes al darse cuenta de todos los daños que puede darse por esta enfermedad, y también a nivel familiar se trabaja. Fernanda, no te vayas. No, mamá, es que ya estoy retrasada y tengo que llegar temprano, ¿sí? Fernanda, pero tu mamá ya te preparó el desayuno. No, papá, no te preocupes, yo como algo rápido en la universidad, ¿sí? Está bien, asegúrate de desayunar cuando llegues. Sí, tranquilo, yo voy a comer bien, sí, hoy día. Ya, ¿Estás segura que comerás bien? Estás muy delgada. Todos los días es lo mismo. Últimamente no quieres comer en la casa. No, mamá, no te preocupes, yo hoy día voy a comer bien, ¿sí? Adiós. Ay, no me guarden almuerzo, sí, porque hoy voy a almorzar con mis amigos. Adiós. Hola. 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 ¿Tú no vas a pedir nada? No, desayuné mucho, entonces todavía me siento llena. ¿Necesitas tomar otras botellas de agua? Que dicen que el agua es buena para la piel y que ayuda a eliminar toxinas también. Pero
pero no entiendo cómo tomas tanta agua y dices estar bien, ¿no? Es que, te estoy diciendo la verdad, desayuné mucho. Y también me dijeron que hay una dieta muy buena con agua para bajar de peso sin tomar pastillas. Pero si tú no necesitas ninguna dieta. Bueno, ¿estás pero bien? ya hablemos de otra cosa. Cuéntenme algo ustedes. Pero en realidad no tengo nada bueno que contar. ¿Qué es potomanía? La potomanía consiste en el deseo fuerte y sostenido de beber grandes cantidades de líquido, que pueden incluir de 8 a 15 litros diarios, fundamentalmente de agua, sin que exista una sensación previa de sed. También es llamada polidipsia psicógena. Se observa en los trastornos de la conducta alimentaria como método para inducir saciedad sin aportar calorías. Causas: alteraciones del funcionamiento del hipotálamo, enfermedades mentales como la esquizofrenia y la ansiedad y algunos fármacos. Complicaciones: calambres musculares, cansancio, somnolencia, náuseas, dolor de cabeza, alucinaciones, parálisis, convulsiones y estados de coma. ¿Cuál es el papel de la familia y de los diferentes microentornos para la recuperación efectiva del paciente? Bueno, normalmente a veces los pacientes van derivados por la familia o normalmente pues buscan la asistencia de los propios adolescentes, dependiendo del contexto donde se esté trabajando, ¿no? La familia es un pilar muy importante porque obviamente hay que modificar ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, desde el mismo hecho de que la familia controle que coma, ya en la hora del almuerzo que alguien esté al lado de ella viendo que coma, que es el objetivo principal. También pues si hay alguna situación familiar interna como violencia intrafamiliar, en alguna ocasión me tocó una joven que tenía un hermano que tenía mucha dependencia, entonces creaba mucha ansiedad y de hecho esto le afectaba muchísimo a ella, ¿no? Entonces se tenía que trabajar todas esas pequeñas situaciones que afectan a la estructura familiar. Entonces sí es importantísimo porque es un trabajo en conjunto. Si la familia está bien, ella también iba a estar bien frente a cómo ellos tenían los recursos para enfrentar esta situación del hermano, ¿no?
Gordito. Mi amor. ¿Qué no vas a comer? Que no hemos comido nada. ¿No pretendes comer? ¿Comer? ¿Comer? ¿Qué? Gracias. De nada. ¿Está rico? Sí, está bueno. ¿Qué es pica? Es la deglución de sustancias no alimentarias, como el papel, carbón, tierra o de animales o plantas no aceptadas como alimento en la cultura del sujeto. Puede consistir en la apetencia de alimentos enormemente ensalados o condimentados de forma particular. Causas. Se cree que puede ser provocado por deficiencias nutricionales, factores culturales o razones psicológicas. También puede ser desencadenados por enfermedades mentales y traumas psicológicos. El estrés, el temor o los abusos son características distintivas de este trastorno. Complicaciones: envenenamiento por exposición o consumo de plomo, obstrucciones intestinales, infecciones por parásitos y lesiones dentales. Tipos: pagofagia, comer hielo; coniofagia, comer polvo de persianas; litofagia, comer piedras; tricofagia, comer pelos; xilofagia, comer madera; foliofagia, ingesta de hojas; stachtofagia, comer cenizas de cigarro; cautopirofagia, comer fósforos quemados; onicofagia, comer uñas; amilofagia, comer harina; geofagia, comer tierra. En nuestro país, ¿qué instituciones se encargan de brindar atención psicológica a las personas que sufren de trastorno? Bueno, en nuestro país pues no hay un centro especializado. Antes sí había uno, no sé si todavía continúe, que se trabajaba mucho el tema de jóvenes con trastornos de alimentación, pero los psicólogos que tengan su consulta privada, sé que el hospital psiquiátrico también trabaja muchísimo el tema, y básicamente serían esos los entornos psicológicos clínicos que trabajan con estos pacientes.